Hola familia ginaxiana, bienvenidos a un video donde les estaré explicando acerca de las series y sucesiones. Para empezar, veamos lo que es la definición de una sucesión. Una sucesión es una aplicación o una función que va desde el conjunto de los números reales, naturales hasta el conjunto de los números reales. Podemos decir que es una aplicación cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio es el conjunto de los números reales, o podría ser cualquier otro conjunto. Veamos, una serie es mucha gente piensa que la serie y la sucesión son lo mismo. La serie es la suma de todos los términos de la sucesión. ¿Cómo se clasifican las sucesiones? Las sucesiones se clasifican en convergentes cuando llegan a un determinado número, sucesiones divergentes cuando tienden al infinito, sucesiones oscilantes que van alternando también, las monótonas, constantes, acotadas inferiormente y acotadas superiormente. Tipos de sucesiones. Las sucesiones se conocen dos tipos. Dos de las que nosotros vamos a ver. Las sucesiones aritméticas, que son en las que a cada término se le suma una constante que se va a conocer como diferencia. Ejemplo, aquí el 1 es el primer término, el 4 el segundo, el 7 el tercero, y a cada término se le va a sumar un número constante. En este caso se conoce como diferencia, y en este caso va a ser 3. Al 3 le sumamos 1, da 4. Al 4 le sumamos el mismo 3, da 7. Al 7 le sumamos el mismo 3, da 10, y así sucesivamente. Las progresiones geométricas, por el contrario, son en las que cada elemento del conjunto es multiplicado por una constante. Esa constante no la vamos a llamar diferencia, sino razón. Por ejemplo, el 2 es el primer término, el 4 el segundo, el 8 el tercero, y así vemos la sucesión. Fíjense, al 2 lo vamos a multiplicar por una constante, se llama razón, y en este caso va a ser por el número 2. 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, 8 por 2 16, y así vemos cómo funciona la sucesión. Ahora vamos a hablar de las sucesiones que nos interesan. En este caso las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas van a tener esta fórmula. El término enésimo, a sub n, esto es a sub n, va a ser igual a sub 1, es decir, el primer término más el término que estamos hablando, menos 1 multiplicado por la diferencia. Con esta fórmula nosotros podemos hallar cualquier término si conocemos el primer término y conocemos la diferencia. Entonces aquí está el esquema. A sub n es el término enésimo, puede ser 5, 6, 7, 12, cualquier número. A sub 1 es el primer término, n es la posición que ocupa el término. Si puede ocupar la posición 5, 6, 7, 8, 9. Y d es la diferencia, el valor que separa dos términos consecutivos. Veamos ejemplos de ello. En esto, encontrar el término indicado para cada sucesión o secuencia de la sucesión aritmética. Nos piden hallar la sucesión, el término A16, el término 16. Sabiendo que el primer término es igual a 6 y que la diferencia es igual a 4. En ese caso, quedaría a sub n, aplicando la fórmula que vimos anteriormente, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. N sabemos que es 16. A sub 1 es 6. Y la diferencia es 4. Sustituimos todos esos valores, queda 6. 16 menos 1 es 15 y 4 por 15 da 60. Más 6 da 66. Es decir, el término número 16, en ese caso, el término número 16, el 16avo es igual a 66. En el siguiente caso, fíjense que tenemos
nos mandan a hallar el término número 12, la posición número 12. 2, nos están dando la sucesión 2, 4, 10 y 14. No nos están dando la diferencia, pero podemos hallar la diferencia. Basta con hacer la resta de dos términos consecutivos. En este caso, 10 menos 6 es 4. O podemos usar 6 menos 2 es 4. O 14 menos 10 es 4. Y así obtenemos la diferencia. Aquí la tenemos marcada aquí, la diferencia. Entonces, a sub 12 va a ser igual a 2, porque es el primer término. La posición que ocupa es la número 12, pero hay que restarle 1 y se multiplica por la diferencia. 12 menos 1 es 11, multiplicado por 4 da 44, más el primer término que es 2, eso da 46. Entonces, aquí tenemos el término número 12 es igual a 46. Veamos. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto que aparece aquí y continuamos con otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de un carpintero que desea construir una escalera con 9 barrotes o 9 peldaños, cuyas longitudes disminuyen de manera uniforme, 24 pulgadas en la base, 18 pulgadas en la parte superior. Determine la longitud de los 7 bastones intermedios y la longitud total de la madera a utilizar. Fíjense, la longitud de los barrotes son de la forma o forman una sucesión aritmética. El primero vale 18, el 19 vale 24. Tenemos dos valores. A sub n es igual a sub 1. Aquí tenemos la fórmula general de las sucesiones. Sabemos que a sub 9 es igual a a sub 1 más 8. ¿De dónde sale este 8? Porque estamos en el término 9, la ocupación, el término que ocupa, n va a ocupar el término número 9, la posición 9. 9 menos 1 es 8. Por la diferencia, conocemos a sub 1 que vale 18 y sustituimos este 24, este 18 lo podemos pasar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, a restar al 24. 24 menos 18, eso queda 6 sobre 8, porque el 8 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces la diferencia es 3 cuartos o 0,75. Y ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Listo? Ahora veamos algunos ejemplos que mostraré a continuación. Veamos algunos ejemplos. Determinar la diferencia de las siguientes sucesiones. La primera sucesión, vamos a ponerla, va a estar así: 3, 7, 11, 15, 19 y así. Entonces, veamos. La segunda sucesión es 1, 8, 15, 22, 29. Entonces, vamos a hallar la diferencia. La diferencia basta con conocer dos términos de ellos consecutivos para hallar la diferencia. A sub 1
En el primer término, en la primera sucesión, a sub 1 es igual a 3 y a sub 2 es igual a 7. Fíjense que la diferencia va a ser la resta de a sub 2 menos a sub 1. La diferencia va a ser igual sustituyendo los valores, 7 menos 3. Y 7 menos 3 diferencia, vamos a escribirlo bien, diferencia, 7 menos 3 es igual a 4. Esto es hallar la diferencia en el primer ejemplo. ¿Listo? Ahora en el segundo ejemplo lo voy a hacer con otro colorcito para que los distingamos, para tener una distinción. Fíjense, 1, 8, 15, tenemos el primer término, 2 consecutivos. El primer término es 1, el segundo término es 8, y así tenemos cualquier término consecutivo. Con ello lo vamos a hacer. La diferencia va a ser igual a el término mayor menos el término anterior. Eso implica que la diferencia va a ser igual a 8 menos 1. Eso implica que la diferencia va a ser igual a 7. Fíjense que la diferencia es igual a 7. Hemos terminado este video y gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido de bastante y que puedan resolver cualquier otro problema similar a este.